Bendiciones, bendiciones, mis hermanos. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo por una nueva oportunidad de vida que nos da y por una nueva oportunidad de presentarnos delante de Él para pedirle perdón por cada una de nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras malas ideas, por nuestros malos pensamientos y deseos. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial porque nos conceden una vez más estar delante de su presencia y rogarle su amor, su misericordia, su bondad, su provisión. Bueno, todo, todo lo que nosotros queramos pedirle está Él está a nuestro alcance. Así que qué bueno por este nuevo día que nos permite nuestro Padre Celestial. Bien, vamos a tratar de hablar o de explicar cuál es la obra o qué hace el Espíritu Santo después de que el hombre ha reconocido que Jesús es su único Salvador personal. Esto es bien importante que nosotros quizás lo aprendamos, es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta, es bien importante para todos y cada uno de nosotros que hemos creído en Él, para que nos demos cuenta cómo nuestras vidas, cómo nuestras mentes, cómo nuestros corazones pueden cambiar con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros pudiésemos reconocer de que Jesús es el único medio de salvación, porque fuera de Él no hay más nada. Bien, entonces vamos a leer esta porción en el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera. Capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 3 en adelante, dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor, te damos por esta nueva oportunidad de vida que nos das, por este nuevo día que nos permites y por esta nueva oportunidad que tenemos para presentarnos delante de ti, para pedirte perdón, misericordia, que nos sigas amando, bendiciendo y que también nos sigas proveyendo para nuestras necesidades. Papito lindo, gracias por el amor, gracias porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios grande y maravilloso, que siempre estás dispuesto a escuchar nuestras súplicas, nuestras oraciones y también nuestras peticiones para que cada uno de nuestros familiares, hermanos en Cristo, igualmente por cada uno de aquellos que puedan escuchar este mensaje, que seas tú por favor hablándole a su mente y a su corazón, para que podamos comprender a través de la palabra qué es lo que tú nos enseñas y cómo quieres que nosotros también tengamos ese nuevo nacer espiritual. Así que desde ya, papito lindo, nos depositamos en el hueco de tu mano y que seas tú, por favor, guardando y protegiendo al pueblo de Israel. Por la paz en Jerusalén te clamo, al igual que por nuestra nación, El Salvador, y por cada una de las familias que vivimos a lo ancho y a lo largo de nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias, que los guardes, que los bendigas y que les ayudes también en las decisiones de cada uno de nuestros hermanos, incluyendo aquellos padres que quieren regresar a nuestro país, El Salvador, porque se encuentran en el país de los Estados Unidos o en cualquier otro país. Que seas tú, por favor, papito lindo, el que les pueda dar esa dirección, les pueda dar ese sentir en su corazón de que todo lo que van a realizar es una decisión correcta y que tú, Señor, lo estás permitiendo.
Así que desde ya, Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oramos, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a ver ahora la obra o qué es lo que hace el poder del Espíritu Santo cuando el hombre ha reconocido a Jesús como su Salvador personal, que le ha confesado con sus labios, que le ha dicho, Señor, yo te reconozco como mi Salvador personal. Quiero decirles de que cuando nosotros le damos oportunidad al Espíritu Santo, comienza a ser que una obra maravillosa, comienza a ser una obra espiritual, y es ahí donde nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas pueden cambiar. Pero es necesario que nosotros tenemos que creer que el Espíritu Santo puede hacer una buena obra en nosotros. Claro, tú y yo, mi querido hermano, tenemos que permitirle, tanto al Espíritu como a la palabra, para que comience a obrar en mi mente y en mi corazón. Porque recuérdese que si yo puedo leer la palabra, yo puedo leer la Biblia, puedo andar con ella e ir a todos lados con la palabra de Dios. Pero si no le permito que el Espíritu y su palabra gobiernen mi mente, mi corazón, mi vida, entonces pues no va a pasar mucho. Sin embargo, podemos ver que el Señor nos está anunciando una nueva creación, un nuevo nacimiento espiritual. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de desarrollar, no solamente por los versículos que hemos leído del Evangelio de Juan, sino de otros versículos que nos puede ver, que podemos encontrar en la Biblia. Entonces, y hemos estado leyendo, por ejemplo, ¿qué es la obra que comienza a ser cuando el hombre ha reconocido que Jesús es su Salvador personal? Bueno, lo que dice en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, que el Espíritu Santo puede convencernos a nosotros cuando vamos a cometer un error, cuando vamos a decir algo que no conviene. Por ejemplo, si yo ya recibí a Jesús como mi Salvador personal, ya lo confesé con mis labios y creo que Él es el único medio para la salvación, entonces, ¿qué comienza a hacer el Espíritu Santo en mi corazón? Que cuando yo voy a hacer algo o voy a decir algo que no está de acuerdo a su voluntad, ¿qué pasa? Que el mismo corazón comienza a sentir aquella palpitación, a veces como de miedo, a veces como desesperación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no quiere que nos metamos en problemas. Entonces, el Espíritu Santo significa que hace entender al hombre que necesita de nuestro Padre, que necesitamos de un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Entonces, esto es lo que el Espíritu Santo hace ver al hombre, lo hace sentir, lo hace entender. ¿Por qué? Porque le está mostrando su condición espiritual, que vamos a decir que es una condición espiritual, pues, pobre. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, desconocemos prácticamente todo lo que la Biblia nos dice. Pero cuando ya nosotros comenzamos a escucharla, a escudriñarla y a tomarla en cuenta para nuestro diario vivir, entonces ahí vamos viendo cómo nuestra condición espiritual, después de ser pobre, puede comenzar a crecer. Pero claro, eso es porque nosotros estamos permitiendo la guía del poder del Espíritu Santo para llevarnos ¿a qué? A la perdón. Para llevarnos al arrepentimiento. Porque aquí, en la porción que hemos leído, prácticamente le dice a Nicodemo, ¿verdad? Hay que arrepentirse, hay que reconocer quién es Jesús, qué hace en nosotros cuando le permitimos que a través del poder del Espíritu Él venga en mi corazón. Entonces, por esta razón, es que digo, la palabra, el Espíritu Santo nos llevan al arrepentimiento. Y como estamos viendo del nuevo renacer, entonces el Espíritu Santo nos hace nacer ¿de qué? De nuevo. O sea, nos hace hacer
espiritualmente, porque el nacimiento ya no es carnal, el nacimiento ahora es un nacimiento espiritual. Porque Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre entrar al vientre de su madre otra vez y volver a nacer? Porque él estaba viendo el nacimiento físico. El nacimiento físico es el por el cual todos nacemos. Y aquí podemos entender algo. No todos somos hijos de Dios, y disculpe, pero por aquel que siempre dice, no, es que todos somos hijos de Dios. No, es que no, somos creación. Y lo vuelvo a repetir, lo he repetido una y miles de veces, quizás más, que la decisión de ser hijo de Dios es una decisión personal. O sea, yo, para ser hijo de Dios, tuve que tomar la decisión de arrepentirme y reconocerlo y confesarlo con mi boca que Él es mi Salvador personal. Y esto no es invento de hombre, porque está escrito en la Biblia. En Romanos capítulo 10, ahí está escrito que tú y yo, para ser hijos de Dios, primero, aquí en Juan capítulo 1, versículo 12, dice que tenemos que confesarle a Él, que recibirle, confesarle como mi Salvador personal, para que entre, ¿qué? A través del poder del Espíritu en mi corazón. Entonces es ahí donde comienza el nuevo nacimiento espiritual, porque como vuelvo a repetir, en el versículo 5 que leíamos, le dijo, Jesús le dijo, ¿verdad? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, que es necesario reconocer que Jesús es nuestro único Salvador personal. Es necesario creer que a través de Él, tú y yo tenemos un nuevo nacimiento. Y no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Porque la palabra es la que nos lava, la palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos guía. Por lo tanto, cuando dice que el que no naciere del agua es nacer nuevamente a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchos dicen, ¿verdad? No, es que el agua significa el bautismo. Mire, puede significar eso, de acuerdo a cada quien cómo lo quiera interpretar. Pero para mí, aquí el agua está representando la palabra, está representando el Evangelio, está representando la instrucción, la guía que nuestro Señor Jesucristo nos da. ¿Para qué? Porque si bien es cierto, cuando nosotros estamos todos sucios, ¿verdad? O incluso nuestras ropas, cuando están todas manchadas, todas sucias, llenas de tierra y de mugre, todo lo que queramos, y las metemos en detergente con agua, bueno, esta camisa después sale limpia. Entonces, ahora comprendamos que si yo me someto a la palabra, que si yo creo que la palabra es el método que el Señor utiliza para que yo crezca espiritualmente, ¿qué va a hacer? Que cada vez que estoy leyendo alguna porción bíblica en donde me diga que yo no tengo que hacer aquello, entonces ahí va a ir creciendo mi espiritualidad y abandonando todas aquellas malas costumbres que muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad? De adorar cosas o de creer en cosas que en realidad no tienen ninguna facultad de podernos ayudar. Entonces, pero como vuelvo a repetir, eso depende de cada uno de nosotros. Por eso decía, es una decisión personal nacer de nuevo, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas. De modo, como dice también en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo, aquí dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es un versículo clave también para poder entender que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros le confesamos como Salvador personal y creemos que es el único medio para salvación, entonces a través de la misma porción que hemos leído, que le dice a Nicodemo que si no naciera de nuevo no puede entrar al reino de los cielos, entonces aquí nos confirma en 2 de Corintios, que cuando nosotros le hemos confesado, cuando nosotros le hemos recibido y le hemos permitido que entre a nuestro corazón por el Espíritu Santo, entonces, donde dice aquí, ahí comienza a crecer una nueva criatura dentro de nosotros. Ahí nos conforma en una nueva creación, pero esta creación ya no es física, esta creación es espiritual. Porque cuando nosotros le damos oportunidad al Espíritu Santo y a la palabra en nuestras vidas, en nuestro interior de nuestras vidas, ¿sabe qué? Comienza a ver el cambio, se comienza a ver la transformación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que toda la transformación del hombre comienza en su corazón. ¿Por qué?
porque todo el lastre que tenemos aquí lo podemos ir desechando poco a poco, poco a poco. Aunque el Espíritu Santo puede hacer una obra, pero así. ¿Por qué? Porque Él cuando llega, bueno, mi esposa hacía una ilustración con los niños de escuela bíblica. Les decía, ¿qué hacemos nosotros cuando va a llegar una visita? Y dice, ¿verdad? Barremos, decían los niños, limpiamos, sacudimos y trapeamos para que la casa esté bien limpia, bien ordenada. Qué bueno. Entonces ella les decía, así hace el Espíritu Santo cuando entra en nuestros corazones. Comienza a barrer todas aquellas ideas que tenemos, ideas que no son buenas, sino que ideas tontas, nos comienza a sacar el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo comienza a obrar en el corazón del hombre. Ahí, y de ahí viene ¿cuál? La transformación. Es más, ahí comienza a aumentar la fe y a creer lo que la Biblia dice. Por eso es bien importante que le demos oportunidad al Espíritu Santo que limpie, que barra mi corazón y que lo deje tan limpio, tan brillante, tan bonito, para que solo Él esté ahí y en el momento de las malas decisiones Él me recuerde, que me diga, Oscar, aquí estoy, Oscar, acordate que yo estoy contigo, yo estoy en tu corazón, yo te estoy guiando, yo te estoy ayudando. Entonces yo tengo que permitirle al poder del Espíritu Santo que me pueda ayudar en esa situación. Por eso, como dije, cuando yo permito eso, nace una nueva naturaleza espiritual y hay nuevos deseos y hambre, tanto deseos como hambre de conocer de nuestro Padre Celestial, de conocer de nuestro Señor Jesucristo y de conocer la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es bien importante que nosotros dejemos entrar al Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él quiere morar en nosotros, Él quiere estar ahí. Claro, si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo, así como dice en el relato a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Jesús está a la puerta, está llamando, pero el creyente no lo deja entrar. Y aunque estén ahí congregándose, aunque estén cantando, aunque digan que aleluya, gloria a Dios, pero el corazón de ellos está vacío. Eso es lo que demuestra en el relato de la iglesia de la Odisea allá en Apocalipsis. Y aquí podríamos decir que también el Espíritu Santo puede estar en nuestros corazones, pero lo vamos a tener contristado o arrinconado. Para poderlo entender, lo vamos a mandar al rincón más lejos de mi corazón para no permitir que Él siga guiando mi vida. Entonces, en otras palabras, podríamos decir lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, donde dice, o ignoran que sus cuerpos es el templo del Espíritu Santo. Ignoramos, muchas veces nosotros ignoramos que mi corazón, o que en mi corazón, cuando mora el Espíritu Santo, yo me convierto en su morada, yo me convierto en su casa. Él está aquí en mi corazón y debo de permitir su guía, debo de permitir su enseñanza, debo de permitir que Él, a través del Espíritu Santo en mi corazón, Él mande a mi mente lo que no debo de hacer y lo que sí debo de hacer. E incluso hasta tener fe y creer lo que la palabra me enseña, porque muchos la podemos leer, pero a veces no creemos lo que la Biblia dice, sino que estamos buscando nuestros propios argumentos para desvirtualizarla. Por eso es bien importante. Entonces, el Espíritu Santo también da testimonio de nosotros según Romanos capítulo 8, versículo 9, que el Espíritu de Dios está hablando también que el Espíritu de Dios mora en nosotros, siempre y cuando que le hemos reconocido como nuestro Salvador personal, sino de oída, como dijo Jonás, no es Jonás, sino el libro que está escrito antes de los Salmos, ¿verdad? En donde dice, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Eso lo dice en el capítulo 42
de este libro, que se me va el nombre, pero ustedes ya saben de quién les estoy hablando, ¿va? De aquel que tenía 10 hijos, que todos murieron, y que luego el Señor le multiplicó bueno, dice ahí, ¿verdad?, que les multiplicó los bienes materiales. Ando buscando para decirles el nombre. Job, el siervo Job, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía las cosas religiosamente perfectas, pero le faltaba reconocer de que el Espíritu Santo tenía que vivir dentro de él. Jonás era un buen religioso, bíblicamente podemos ver, era un buen religioso. Todos los días hacía banquete, todos los días le presentaba una ofrenda al Señor y decía, por si mis hijos han pecado, porque era la responsabilidad de él. O sea, que él estaba actuando ahí como un sacerdote. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 42, ¿qué dice? Ay, Señor, dice, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Ahora la pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo bajo esta condición? Sí, podemos hablar, podemos decir que Jesús aquí, que la palabra allá, que el Evangelio y todo lo demás, pero a veces ni siquiera hay una pizca de crecimiento espiritual en nosotros. ¿Por qué? Porque no le permitimos al Espíritu Santo que nos corrija, que nos guíe, que nos enseñe. Por eso, el creyente, después de que ha reconocido a Jesús como Salvador personal y permite que el Espíritu Santo esté en él, ¿sabe qué? Significa que si Él mora en nosotros, quiere decir que nosotros ya no estamos solos, que ahora Él vive con nosotros y que nuestro Padre o que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros porque estamos dentro de Él y Él está dentro de nosotros, y ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo nos puede acompañar, nos puede guiar y nos puede fortalecer diariamente. Pero es importante que tú y yo, mi hermano, le demos oportunidad al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora bien, el Espíritu Santo sella el corazón del creyente. ¿Por qué? Porque dice lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo era una promesa que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los apóstoles, que cuando Él se fuera iba a quedar el Consolador, iba a venir el Paracletos, iba a venir el Espíritu Santo, y así fue. En el libro de los Hechos, ahí, bueno, no lo hemos leído, pero ahí lo vamos a leer, en donde el Espíritu Santo viene sobre cada uno de los judíos que habían creído en Jesús como el Mesías, que habían creído en Jesús como el Salvador, que habían creído en Él como el único medio para alcanzar la salvación. Así que todo esto, como dije, nos puede enseñar a cada uno de nosotros que nosotros ahora le pertenecemos ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo es la garantía que nosotros tenemos para que el día que muramos, o para que el día que el Señor nos levante de la tierra, va a ser por medio de Él, y vamos a tener esa herencia eterna, porque esto es una herencia eterna para todos y cada uno de nosotros. Por eso podemos ver cómo el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, o nuestro Padre Celestial, está marcando, está sellando, está poniendo una marca indeleble en nuestros corazones, para decir que tú y yo le pertenecemos a Él, y ya no pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos al enemigo, porque del enemigo Él nos ha sacado. Por eso dije, esta es la obra que hace el Espíritu Santo. Además de eso, hace una obra transformadora. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 8:14 también, porque todos los que son guiados por el poder de Dios, estos son hijos de Dios. Miren qué bonito este versículo. Este versículo nos está diciendo que el Espíritu Santo puede confirmar que de verdad yo soy un hijo de Dios. Pero si yo soy un hijo de Dios, tengo que actuar correctamente de acuerdo a la voluntad de Él, a través de su palabra. Tengo que actuar correctamente bajo la dirección del Espíritu Santo.
Porque como dice aquí, porque todos los que son guiados, si yo me dejo guiar, yo dejo que el Espíritu Santo obre en mi vida, en mi caminar espiritual y me ayude. Y entonces yo estoy diciendo, el Espíritu mismo me está diciendo, es que si estás obedeciendo, si estás siguiendo las reglas, estás siguiendo los mandamientos, estás siguiendo la dirección que mi Cristo o que mi Padre Celestial nos da a través de la palabra, entonces vos, me dice a mí, vos sos un verdadero hijo de Dios. Entonces, por eso es bien importante cuando leemos la Biblia, porque encontramos esta clase de versículos que quizás no a muchos nos gusta, porque entonces puede haber un contraste con lo que yo pienso y lo que la Biblia dice. Porque yo puedo decir y pensar y creer que hay muchas formas de ser hijo de Dios, pero aquí prácticamente lo estamos aprendiendo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y quiero decirle de que hay más versículos que nos hablan al respecto, pero por el momento solo hemos leído este. Ahora bien, ¿cómo se produce el fruto espiritual? Porque en Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice completamente el versículo. Entonces, aquí vemos cómo el mismo Espíritu Santo hace esa transformación, hace ese cambio. ¿Por qué? Porque ya lo que hablamos, lo que pensamos o lo que creemos comienza a tomar una forma diferente, ya no de acuerdo a mi propio pensamiento, a mi propio deseo, sino que ahora el Espíritu Santo me está guiando para hacer las cosas de una mejor manera, o sea, de una manera diferente a como todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque ahora ya podemos reflejar el amor que hay dentro de nosotros para con los demás, ¿verdad? Ya no nos vamos a criticar, ya no nos vamos a decir cosas, ya no vamos a hacer aquellas, bueno, ya no nos vamos a fijar en la obra que aquellos están haciendo. También vamos a sentir ese gozo, esa felicidad de haber encontrado a Cristo como nuestro Salvador personal y esa paz que solo proviene de Él. Porque cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, pero de verdad le reconocemos, ay hermanito, yo le digo, ya le he dicho muchas veces, ya le he testificado qué es lo que yo sentí cuando reconocía que Jesús era mi Salvador personal. Puso una paz, una calma, una tranquilidad que yo me sentía pero vanito, o sea, sin peso, porque todo el peso del pecado que había en mí, ya Él me lo había quitado. Y también nos enseña a que tengamos paciencia, a esperar las cosas en Él. Y también ya comenzamos a demostrar con la benignidad la bondad que podemos tener para con los demás. Y al mismo tiempo, pues, la mansedumbre, que también significa obedecer, humildad y reconocer de que como hombre me equivoco, reconocer que como hombre me equivoco y que cometo errores. También debo de mantener esa templanza. ¿De qué? De que si estoy en la roca inconmovible que es Cristo, nada ni nadie me separará de Él. Por lo tanto, todo esto es el fruto del poder del Espíritu Santo que hay en nosotros. O sea, que cuando dice templanza, ¿sabe qué? Nos está forjando un carácter de que sé en lo que estoy creyendo, sé en dónde estoy parado, porque mi Cristo es la roca, mi Cristo es el único Salvador, mi Cristo es el que murió en la cruz del Calvario por mí, mi Cristo es el que me ha conducido para que ahora yo sea un hijo de Dios. Por eso es bien importante todo esto, y cuando nosotros vemos los cambios que hay dentro del hombre, pues son cambios visibles. Cambia de hablar, cambia el comportamiento, nace amor por la oración y la palabra. Entonces, el Espíritu Santo el Espíritu Santo da poder para vivir y servir a otros. Tanto servimos a nuestro Padre Celestial por los mensajes que a veces podemos hablar al respecto, pero también nos está dando la oportunidad de servir a nuestro prójimo,
de ayudarle. Y a veces la ayuda no es solamente material, no, la ayuda es espiritual, claro, pero no todos quieren recibirla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene poder para transformarnos y hacer nuevas criaturas, y también para que nosotros hablemos de su palabra, como lo dice en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, vamos a testificar, no vamos a tener miedo a abrir la boca para decir: yo soy hijo de Dios, yo reconocí a Jesús que es mi Salvador personal, hice la oración de fe, le he permitido que Él esté en mi corazón y que gobierne mi vida. Entonces, cuando yo estoy diciendo y no me da vergüenza ser evangélico, entonces ahí puedo hacer esas cosas, puedo testificar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene poder, ¿para qué? Para vencer el pecado que hay en nosotros, para testificar de nuestro Señor Jesucristo, y también para perseverar en las pruebas y en las dificultades, en los problemas que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque para servir en la obra de mi Padre Celestial, que a cada uno nos puede haber encomendado. Pero como repito, no todos estamos creyendo en esto. Ahora bien, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dice en Juan 16:13, dice: porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. O sea que el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer únicamente la verdad y desechar la mentira. La Biblia puede verse solamente como letras, ¿verdad? Digo, todo lo que está escrito y lo puedo leer, pero si el Espíritu Santo no me está ayudando, entonces yo voy a ver que la Biblia solamente es un libro más. Sin embargo, el Espíritu Santo, cuando yo leo la Biblia, la palabra cobra vida en mí. El Espíritu Santo hace que el Evangelio, la palabra de Él, pueda obrar en mi mente, en mi corazón, en mi vida, y por eso la palabra cobra vida. También aprendemos a tener esa revelación espiritual y también a poder entender lo que el Espíritu Santo muchas veces, o el propósito del Espíritu Santo de lo que quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es bien importante, pues, y entender que la salvación no es solamente aceptar una religión, es permitir que Cristo entre al corazón y que el Espíritu Santo complemente la vida de cada uno de nosotros en el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque Él nos convence, nos regenera, Él habita con nosotros, Él nos sella, nos transforma y nos guía y nos fortalece. Entonces, todas estas cosas, como digo, son las que nosotros podemos aprender de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, mis queridos hermanos, espero que esto pueda ser una ilustración para que nosotros verdaderamente nos examinemos y nos preguntamos que si yo soy la primera pregunta que tengo que hacer yo a Él, ¿verdad? Señor, ¿será que yo soy un hijo tuyo? ¿Un verdadero hijo de Dios? ¿Será que yo estoy obedeciendo tu palabra? ¿Será que yo me estoy dejando guiar por lo que el Espíritu Santo hace en mi corazón y en mi mente para hacer las cosas correctamente, para creer en lo que tu palabra dice? El Espíritu Santo me está guiando para que yo tenga esa fe y que un día yo voy a estar en la presencia con Él. Así que, mis queridos hermanos, espero pues que esto pueda ser de mucha ayuda para nosotros, siempre y cuando que le demos oportunidad al Espíritu Santo y a la palabra de Dios que obre en nuestras mentes y corazones, porque solo en Cristo Jesús hay perdón y hay salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por que nos permites aprender un poco más de tu palabra, porque me permite, Señor, poder hablar, hacer la meditación, dar esta ilustración o dar esta guía, Padre, para que todos y cada uno de nosotros aprendamos a ver, a creer y entender lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, y que le demos la oportunidad completa, no a medias, sino completamente, que Él tome el control en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y aún que pueda tomar el control en nuestras casas, en nuestros hogares o familias, para que seas tú, por favor, dirigiendo, Señor, a toda mi familia en el buen caminar, en el buen sentir de la palabra, con la guía del poder del Espíritu Santo. Papito lindo, gracias te doy por este día que nos has permitido más
Y también gracias te doy por la vida de cada uno de mis familiares, donde quiera que se encuentren. Papito lindo, gracias pues te damos por este nuevo día que nos das y por esta nueva oportunidad que nos has permitido para poder hablar y aprender de tu palabra. Asimismo, mi Señor, quiero suplicarte que toques mentes y corazones de cada uno de nuestros familiares y amigos que aún no te han reconocido a ti como Salvador personal, que en este día y en esta hora, en este momento, en este instante o en el momento que sea preciso, Señor, que cada uno de aquellos que sientan esa necesidad de reconocerte a ti como Salvador personal puedan repetir esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mis labios que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa oportunidad que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da Cristo y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza o fe en Él. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones. No se olviden que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Un buen día y muchas bendiciones para todos donde quiera que se encuentre.